La cifra de muertos por la pandemia en Perú se ha disparado hasta los 17.455, 3.700 decesos más incluidos de la noche a la mañana por el gobierno tras proceder a una revisión de las defunciones desde que estalló la crisis sanitaria. El presidente Martín Vizcarra reconoce que hay problemas en el recuento. La contabilidad no era la adecuada. Entonces forma una comisión y comienza a revisar las cifras. Tras el fin de la cuarentena, el 1 de julio los contagios han vuelto a acelerarse, en especial en la ciudad sureña de Arequipa, segunda en importancia del país, que se ha convertido en el epicentro de la pandemia y cuyo sistema sanitario está al borde del colapso. Una situación que ha llevado a Vizcarra a ordenar que el gobierno asuma las competencias en salud de la región. En la vecina Bolivia, los muertos se acumulan sin que dé tiempo para enterrarlos. Solo entre el 15 y el 20 de julio la policía tuvo que intervenir para recoger al menos 420 cadáveres en las principales ciudades del país: Santa Cruz, El Alto, La Paz y Cochabamba. El 80% de los fallecidos con COVID-19 o síntomas claros de la enfermedad. Las familias tienen que esperar más de un día por los certificados de defunción de sus seres queridos y las funerarias no dan abasto porque tienen que seguir procedimientos estrictos. Mientras tanto, los cementerios tienen que ampliar de urgencia el espacio para las tumbas. Herminia Cardia perdió a su hermano por el virus el martes por la tarde. Su cuerpo permanece en la morgue del hospital hasta que una funeraria tenga espacio para acomodarlo y acepte enterrarlo. ¿Cómo puede ser posible que no podamos encontrar una funeraria? Nos botan como peso. Más al norte, Estados Unidos, el país más golpeado del mundo en cifras globales, se acerca a los 143.000 muertos y a los 4 millones de contagios contabilizados. California superó este miércoles a Nueva York en casos registrados con más de 415.000, si bien sigue aún muy lejos en cifras de fallecidos. Manifestación de empleados de la TAM en Buenos Aires. Decenas de personas protestaron el miércoles frente al aeroparque de la capital en reclamo de garantizar sus puestos de trabajo en la aerolínea chileno-brasileña. La movilización ocurre después que el Ministerio de Trabajo rechazara el martes un pedido de procedimiento preventivo de crisis de la compañía, que hubiera permitido el despido de empleados pagando el 50% de las indemnizaciones, ya que un decreto prohíbe los despidos sin causa mientras dure la pandemia del coronavirus, o en su defecto rige la doble indemnización. Que no le van a aprobar el preventivo de crisis, que eso sería que tendrían que pagar indemnizaciones y demás. Está buenísimo, pero a nosotros no nos interesan las indemnizaciones, nosotros queremos seguir trabajando, queremos seguir siendo aeronáuticos. La protesta respaldó una veintena de trabajadores que permanecen en el hangar para evitar el retiro de los aviones por parte de la TAM, que desde el 17 de junio anunció en Santiago de Chile el cese de las operaciones por tiempo indeterminado de su filial argentina por no visualizar la viabilidad de un proyecto sustentable. Estamos acá defendiendo los puestos de trabajo, la continuidad y pidiendo a la empresa que pare con la extorsión que está llevando a cabo para que poder desmembrar la empresa de manera ilegal, extorsionando y empujándonos a tomar retiros voluntarios en vez de tomar las decisiones que tiene que tomar y despedirnos en todo caso si se va a ir del país. La TAM Airlines Argentina dejó de volar a 12 destinos domésticos, mientras que sus otras filiales seguirán operando a Estados Unidos, Brasil, Chile y Perú. Con esta cacerolada de júbilo se ha festejado en algunos barrios de Santiago de Chile el visto bueno del Senado al proyecto de ley que reforma el sistema de pensiones heredado de la dictadura. La normativa, que ha obtenido 29 votos a favor, 13 en contra y una abstención, permite a los ciudadanos retirar el 10% de lo que hayan ingresado hasta ahora en las instituciones financieras privadas que gestionan las pensiones para paliar las consecuencias de la grave crisis económica desatada por la pandemia de la COVID-19. El gobierno del conservador Sebastián Piñera se opone a la reforma, pues considera que las distintas medidas y ayudas de emergencia aprobadas por el Ejecutivo son suficientes, pero el presidente chileno no ha logrado convencer a todos los integrantes de la coalición que lo sustenta en el poder, y algunos han terminado votando a favor. Impulsada por la oposición, la normativa llega tras meses de intenso malestar social, con protestas multitudinarias antes de la pandemia, exigiendo un cambio de modelo de sociedad.
Ahora regresará a la Cámara de los Diputados, donde será discutida punto por punto y se realizará un voto definitivo. Para la oposición se trata del primer paso para realizar una profunda reforma de un sistema de pensiones que consideran injusto e insolidario y que se nutre del ahorro obligatorio del 10% del salario mensual de todos los trabajadores. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio nuevamente positivo al nuevo coronavirus. Así lo anunció el miércoles su oficina. Los viajes que el mandatario tenía en su radar para los próximos días serán suspendidos. El 7 de julio, Bolsonaro anunció que tenía COVID-19 después de presentar fiebre y un malestar leve. Desde entonces cumple una agenda remota desde el Palacio de Alvorada, la residencia oficial de Brasilia, en donde el miércoles nuevamente salió a encontrarse con sus seguidores. El presidente es un defensor de la hidroxicloroquina, un medicamento que afirma estar tomando junto con acitromicina, pese a que no existen evidencias científicas de su eficacia contra la enfermedad. Contrariando la opinión de numerosos especialistas, el Ministerio de Salud de Brasil recomienda a los médicos su prescripción desde las fases tempranas de la enfermedad. Bolsonaro ha sido criticado por calificar al virus de gripecita, participar en actos públicos sin cubrebocas, en medio de aglomeraciones, por despedir en plena crisis a 2 ministros de salud, criticando las medidas de aislamiento social y promover el uso de cloroquina y su derivado hidroxicloroquina. La COVID-19 se ha cobrado la vida de 80,000 personas y ha infectado a más de 2 millones en el país, de 212 millones de habitantes. La vida de Bradley está reducida a su interacción con los muertos por COVID-19. Este trabajador funerario de Florida dejó de ver a todas las personas que conoce para no exponerlas al nuevo coronavirus, con el que él tiene contacto diario. Sí, ha impactado mi vida drásticamente. No paso mucho tiempo con mi familia. Me mudé a otro lugar para proteger a mi mamá y mi hermano. En cuanto a amigos, no los veo tan seguido porque estoy mucho más expuesto al virus ahora. Con más de 5,000 muertes y cerca de 10,000 nuevos casos diarios, Florida es el nuevo epicentro del coronavirus en Estados Unidos, junto a los otros estados sureños de Texas y Arizona. Los hospitales están quedándose sin camas, el antiviral Remdesivir escasea y las filas para los test de COVID-19 son kilométricas. Sí, estimo que los números seguirán aumentando. Se espera que sigamos trabajando. Vamos a seguir tomando todas las precauciones necesarias y lo veo como una bendición el poder ofrecer mis servicios a otras familias, porque es algo que no todos harían. A pesar de este aumento, las funerarias están oficiando menos entierros debido a los temores de contagio y están optando por la cremación. Florida es apodado el estado más gris porque muchos ancianos vienen a retirarse aquí atraídos por el clima, por lo que tiene una concentración alarmante de personas en el grupo de mayor riesgo por el coronavirus. El 20% de la población de Florida tiene más de 65 años, según un estudio del Population Reference Bureau de 2019. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles un refuerzo de las tropas federales en Chicago y otras ciudades del país. El despliegue ocurre en momentos en que hay polémica por el envío de efectivos antidisturbios en Portland, Oregon, para apaciguar remanentes de las manifestaciones por la muerte del afroestadounidense George Floyd en mayo, aunque la mayoría de las protestas fueron pacíficas. Queremos hacer que la aplicación de la ley sea más fuerte, no más débil. Lo que están haciendo las ciudades es una locura absoluta. Muchos de los mismos políticos que quieren recortar recursos para reforzar la ley también han declarado que sus ciudades son santuarios para extranjeros ilegales criminales. Los alcaldes demócratas de Portland, Seattle, Chicago, Atlanta, Kansas City y de la capital Washington se oponen a un despliegue unilateral de tropas federales en sus territorios y aclararon que no admitirán que agentes federales se enfrenten manifestaciones en sus ciudades. También expresaron su preocupación sobre el despliegue de fuerzas federales con fines políticos. El Departamento de Seguridad Interior aclaró que los agentes trabajarán en coordinación con la policía local para proteger a las personas de crímenes violentos en las calles y que es diferente a los elementos antidisturbios enviados a Portland.
Mi visión para las ciudades de Estados Unidos es contraria a la ilegalidad impulsada por la extrema izquierda radical. Mientras otros quieren desvanecer, difamar, abolir a la policía, yo quiero apoyar y honrar a nuestra gran policía. Trump, que busca la reelección en noviembre, reiteró su mantra de ley y orden al recibir en la Casa Blanca a familiares de víctimas de crímenes violentos. Los tiroteos se han disparado en el verano en Estados Unidos. Chicago registró 1,640 y 414 muertes este año. Esas cifras son cerca de un 50% superiores a las de hace un año. Las autoridades las atribuyen a las dificultades económicas generadas por la pandemia, las crecientes rivalidades entre pandillas y el fácil acceso a las armas. Como aceite sobre el fuego, así ha caído sobre el ánimo de los activistas del movimiento Black Lives Matter el envío de agentes federales para restaurar la ley y el orden en aquellas ciudades como Portland o Chicago, donde llevan semanas manifestándose. La decisión de Donald Trump ha indignado al llamado Muro de las Madres. En Portland, no somos una comunidad de criminales, no somos una comunidad de ninguno de los términos despectivos que nuestra actual administración está usando para justificar que los agentes federales vengan a nuestra ciudad. Somos una comunidad de madres, hermanos, hermanas, tías, tíos, abuelos, que se unen para apoyar la vida de los negros. La violencia empleada por algunos agentes ha dejado atónitas a las autoridades de Oregón, que han reprobado a Trump y le han acusado de reavivar las llamas de la indignación contra el racismo institucional. Tokio registra un nuevo récord diario con 366 casos de coronavirus. Esta es la cifra más alta desde que la COVID-19 llegó a Japón a mediados de enero pasado. El récord anterior se había registrado el pasado viernes con 293 infectados y desde el martes pasado el número no había bajado de 200 casos, pero nunca hasta ahora se habían anotado más de 300 contagios. El número de personas infectadas en Tokio con el SARS-CoV-2 se ha venido incrementando desde que se comenzaron a levantar las restricciones después de que acabara el estado de emergencia sanitaria el pasado 25 de mayo. A nivel nacional, se han infectado por el nuevo coronavirus más de 27.000 personas, con 1.003 fallecidos, incluyendo 13 víctimas de un crucero que atracó en febrero pasado en el puerto de Yokohama. El gobierno de Hong Kong se está planteando endurecer las medidas para contener la propagación de la COVID-19, después de que este miércoles se batiese una vez más el récord de contagios en un solo día, con 113. De acuerdo con datos del Centro para la Protección de la Salud, la región semiautónoma china se encuentra inmersa en una tercera oleada de contagios. En los últimos 14 días se han confirmado 808 de los 2.132 casos detectados desde que comenzó la pandemia, es decir, casi un 38%. Entre las últimas decisiones del gobierno destaca la obligación de portar mascarillas en todos los lugares cerrados o que los residentes que regresen de Estados Unidos y Kazajistán presenten pruebas negativas de coronavirus antes de volar a la ciudad y pasen su cuarentena en un hotel en lugar de en su casa, además de realizar test para descartar el virus entre sus taxistas. Según los datos oficiales, Hong Kong es actualmente el punto caliente en China en lo que a contagios del coronavirus se refiere. China negó este jueves que su consulado en Houston, Texas, haya robado propiedad intelectual o información de empresas estadounidenses y volvió a prometer represalias por el cierre de la oficina diplomática en medio de nuevas acusaciones de espionaje por parte de Estados Unidos. En una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, calificó las acusaciones como maliciosas y con el único objetivo de difamar a China, además de señalar que el cierre del consulado es una medida completamente injustificada y China se reserva el derecho a tomar represalias. Wang evitó responder a las preguntas sobre cuáles serían dichas contramedidas y ante la insistencia de los periodistas, se limitó a leer varias veces el texto del día anterior, que dice: pedimos a Estados Unidos que se retracte de esta decisión errónea o de lo contrario China tomará las represalias legítimas y necesarias.
La prensa estatal china ha dejado entrever la posibilidad de que el gigante asiático reaccione con el cierre de uno de los consulados de Estados Unidos y citado explícitamente las opciones de Hong Kong, Macao, Cantón o Chengdu, aunque otra posibilidad sería la clausura del consulado estadounidense en la ciudad china de Wuhan por ser el consulado hermano del de Houston. Washington dio el miércoles 72 horas a Pekín para cerrar el consulado en Houston para así proteger la propiedad intelectual estadounidense y la información privada de sus ciudadanos. Despegue exitoso de la primera sonda china independiente hacia Marte. Fue lanzada el jueves desde la base de Wenchang en la isla china de Hainan, en el sur del país. Ahora le espera un viaje de unos 7 meses hasta el planeta rojo, a donde tiene previsto llegar en 2021. La misión lleva un orbitador de observación que girará alrededor de Marte, un aterrizador y un robot de control remoto destinado a analizar el suelo marciano. Se trata de un hito para China, ya que es la primera vez que se aventura en el sistema solar, y le ofrece además un nuevo prestigio, en un momento de fuerte rivalidad diplomática y tecnológica con Estados Unidos. China envió a su primer hombre al espacio en 2003, hizo aterrizar pequeños robots en la Luna en 2013 y 2019, y en junio completó la constelación de satélites de su sistema de navegación Beidou, rival del GPS estadounidense. Su misión marciana es el siguiente gran paso del programa, que también prevé la construcción de una estación espacial de aquí a 2022.